A mí me toca que a veces me enojo conmigo misma y digo, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo para no dejarme crecer? Y eso es algo malo porque yo misma me estoy dañando, ¿verdad? Claro. Y Pero lo importante no es la cantidad de cosas que haces, sino cómo haces las cosas, ¿no? Si las haces por amor a Jesús y por amor a los demás, ¿no? Entonces necesitamos, incluso Blanca hablaba del silencio, ¿no? Y el silencio es muy importante, necesitamos silencio en nuestra vida continuamente, porque si no nos llenamos de ruido y la vida se convierte en un sinsentido, ¿no? Hello, everyone, and welcome back to our podcast. Today we're going to be talking about personal growth. Bienvenidos a todos a nuestro podcast Vives Cotidiano y vamos a estar hablando de nuestro desarrollo personal. Tema apasionante. Yo creo que primero para desarrollarse personalmente uno tiene que conocerse a sí mismo, ¿no? Me imagino que vamos a hablar un poco de eso. Y para conocernos a nosotros mismos, la primera pregunta que tenemos que hacernos todos los días es ¿cómo estamos? ¿cómo estamos? ¿Cómo están Blanca y Carla hoy? Pues, a ver, yo puedo decir, yo estoy bien solamente porque me pueden ver de acá para arriba, de acá para abajo. Estoy un poco diferente, ¿verdad? Bien de espíritu, pero sí, esta semana que pasó tuvimos las confirmaciones en mi parroquia y durante una de las prácticas, antes de una de las prácticas, dando la carrera de la vida, ¿verdad? Caminando, corriendo, me caí de unos escalones y me dañé el pie. Entonces ando caminando con muletas. Así que esa es otra manera de ver la vida diferente, le toma a uno crecer en mucha paciencia, porque para mí yo siempre ando caminando para todos lados, haciendo aquí y allá, y me toca esperar, ir caminando lentamente. Así que Sí. así Mucha estamos. paciencia para tus amigas que te cargan para todos lados. Todo Me está tuvo que traer cambiando, Carla. está cambiando en la vida de todos. ¿Saben qué? Yo he visto para abajo buscando la guitarra de Carla y me he encontrado con una guitarra muy pequeña. Así que no sé qué ha pasado en la vida de Carla, que su guitarra se ha hecho pequeñita. Cada vez más It's a pequeña. mystery to be revealed later. Y hablando de cambios, yo creo que esta semana todos han estado un poco temblando por los cambios de los sacerdotes. Yo, gracias a Dios, aunque tenía las maletas hechas, este año no me tengo que mudar a ningún No se tiene lado. que mudar. Así que Manazas todavía tiene al padre Guillermo con ustedes. Pero bueno, ¿de qué íbamos a hablar hoy, Carla? Personal growth. Desarrollo personal. Sí, ¿qué significa el desarrollo personal, padre? Pues yo diría lo que decía antes, o sea, conocernos a nosotros mismos es bien importante, ¿no? Porque hay que conocer las fortalezas y las debilidades que tenemos en nuestra vida, ¿no? Y eso es bien importante. Para conocer eso hay que tener una relación bien fuerte con Jesús, ¿no? Una vida de oración bien fuerte. También con los demás, ¿no? Yo creo que es bien importante que los demás te corrijan, que los demás te digan cosas, incluso cosas buenas, ¿no? A veces los demás nos dicen un montón de cosas buenas que nos ayudan, pero también malas, ¿no? Yo creo que tenemos muy buenos amigos que nos pueden decir a la cara las cosas que estamos haciendo mal. Entonces, conocer todo lo bueno y lo malo de mí para conocer cómo puedo mejorar, ¿no? O qué cosas tengo que mejorar en mi vida, porque para cada uno es diferente, ¿no? Quizás esto es lo más apasionante de este tema, que no todos somos iguales, no todos estamos en la misma etapa ni en la misma edad de la vida, y tampoco en la fe, ¿no? Entonces es como que hay que ver personalizadamente al sujeto y preguntarse, ¿no? ¿En qué etapa de mi vida estoy? ¿Cuántos años tengo? ¿Soy soltero? ¿Soy casado? ¿Soy sacerdote? ¿Cuáles son mis virtudes? ¿Cuáles son mis defectos? ¿Qué cosas tengo que mejorar? ¿No? Son como muchas cosas que no podemos hacer solo, ¿no? Porque a veces en el mundo se piensa que esto del desarrollo, de la felicidad, es solo personal, ¿no? Y es mentira. Es decir, el Evangelio nos dice que para que podamos dar fruto tenemos que morir, ¿no? Y parte del morir es dejar que Jesús nos vaya diciendo qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida. Y también tener la humildad y la sencillez de dejar que los demás nos digan qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida, ¿no? Yeah. Creo que de que requiere mucho trabajo para cualquier persona, no importa cualquier persona que sea. Ya como usted dijo, todos somos diferentes, pero para todos requiere trabajo.
Y la pregunta está en qué debo trabajar para poder crecer más en mi vida personal, pero también crecer en mi vida espiritual. Entonces, esa diferencia de qué es crecer like in spiritual development, ¿qué sería en español? El crecimiento espiritual. Ajá. Y la diferencia entre ese y crecer en lo personal, y cómo también se unen los dos. Sí, y eso es bien importante de ver, ¿verdad? De que los dos se unen, porque a veces pensamos que hay que dividirlos y a veces nos enfocamos mucho en lo personal y dejamos como lo de la iglesia es otra cosa, la espiritualidad es otra cosa, o a veces dejamos hasta de ver cómo estamos desarrollándonos personalmente, porque nos enfocamos mucho en la espiritualidad cuando los dos van mano en mano. Y pues la meta de toda persona, ¿verdad?, es la santidad. Y la santidad no es tanto solamente por tener una estatua y que digan, fue al cielo, no, sino es porque la persona llega a ser algo que, bueno, antes de esto un poco estaba compartiendo con Carla, ¿verdad?, que es poder ser la mejor versión de uno. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo uno para poder crecer en esa mejor versión? Y no sé, ¿verdad, Carla o padre, si ustedes tengan algunos puntos o cosas que pueden ayudar a que uno pueda ver maneras de seguir creciendo de esa manera? Sí, yo creo que es importante tener bien claro que no somos perfectos, ¿no? No hay nada que arruine más el crecimiento personal que alguien que piensa que no necesita ayuda, ¿no? O alguien que piensa que no tiene nada que mejorar en su vida. Y es bien necesario, ¿no? Esto en virtudes humanas y espirituales se llama humildad, ¿no? Es bien importante ser humilde, ¿no? Saber que necesito ayuda de Dios muchísima y de los demás, y saber que tengo muchas cosas que cambiar en mi vida, ¿no? Esto es lo más importante y sin embargo lo que más escasea en el mundo de hoy. O sea, si es que yo oigo a la gente que me dice, no, yo no a veces viene gente a verme porque alguien los ha mandado a la parroquia, ve a hablar con el padre Guillermo. Y cuando vienen a verme a veces me dicen, no, pues yo no necesito ayuda. Y claro, yo no les digo esto, ¿no? Pero por dentro lo pienso, digo, bueno, pero si no necesitas ayuda, ¿por qué estás aquí, no? Porque en el fondo, en realidad todos necesitamos ayuda, todos, desde el que lleva muchos años viviendo, el que lleva poco, el que es sacerdote, el que es laico, todos necesitamos ayuda, ¿no? Entonces lo más importante es caer en la cuenta que necesitamos ayuda, ¿no? Y para esto hay que hacerse vulnerable, ¿no? Hay que pedir ayuda. Y yo creo que eso nos cuesta mucho, ¿no? O sea, a veces queremos cambiar, pero no queremos pedir ayuda, número uno. Número dos, no queremos sufrir. Y para el crecimiento personal es bien importante aprender a abrazar el sufrimiento. O sea, hay cosas que no nos van a gustar, pero que tenemos que hacer para crecer en la vida, ¿no? Podemos pensar, ¿no? En la vida cotidiana hay 1000 cosas que sacrificamos porque queremos ser mejores, ¿no? Es decir, justo antes de que empezáramos el podcast, les contaba que ayer yo había tenido mucho sueño, ¿no? Y sin embargo, aunque tenía sueño, estuve en la parroquia todo el día con sueño, durmiendo. Y yo lo pensaba al final del día, digo, si yo fuera egoísta, que a veces lo soy, habría pensado, tengo sueño, cancelo todo y me voy a dormir, ¿no? Pero no, cuando uno quiere algo, aunque te cueste, uno persevera, ¿no? Por eso la perseverancia es bien importante. La vida de oración, ¿no? ¿Cuántas personas empiezan a hacer oración? Después ya no les da la gana hacer la oración y ya la dejan. Entonces la perseverancia es bien importante en el crecimiento personal. El que persevera alcanza, dice el refrán en español, y es verdad, ¿no? De una manera u otra es como ser honesto con uno mismo y ver la realidad. Entonces la realidad es de que no podemos hacer todas las cosas solos. Entonces tenemos que tomar como unos like back up a little y ver en realidad lo que está pasando y decir, ok, esto está pasando, no importa si duele, si es difícil, es decir, esto es la realidad de lo que ha pasado y qué es lo que yo voy a hacer para cambiarlo, porque sí creo que toma nosotros encontrar a Dios para acercarnos más a Él. Tal como
toca de nosotros trabajar en una relación que ha fallado para que la relación cambie. Entonces, igual que toca de poner de nuestra parte para hacer bien en un examen. Entonces, está como la idea de que, digamos, si alguien, if you play a sport, si juegan un sport, por ejemplo, let's say tennis or soccer, tienes que practicar para llegar al punto donde quieres llegar. Y eso requiere disciplina y requiere también saber qué es lo que yo tengo que hacer para llegar a este punto donde quiero estar. Entonces, creo que sí, la honestidad con uno mismo en decir, yo no lo puedo todo, no lo puedo sola, y ver en realidad a nuestras vidas y ver las partes de nuestras vidas que son más challenging y quizás trabajar en esas, las que más nos cuesta, no solamente en lo más fácil, porque sí da pereza y sí, por veces uno puede decir, porque eso es más fácil, me voy a quedar con mi vida tal como está y me voy a quedar así. Pero Dios quiere algo más para ti y más de lo que nosotros podemos ver. Entonces, tenemos que tomar ese step de que vamos a decir, Dios, sé que no soy perfecto, pero no me quiero quedar donde estoy. Quiero un cambio en mi vida, quiero que tú hagas ese cambio. Y voy a poner el empeño, voy a poner de mi parte para poder salir de esta situación de donde estoy. Sí, y poder tomar esa pausa es importante porque el crecimiento sucede también cuando uno para. Entonces, porque a veces cuando uno va, uno en la oración también puede hasta dejar de escuchar a Dios, porque uno escucha a Dios por medio de otra gente, pero para escuchar a Dios y lo que está dentro del corazón de uno tiene que pausar. Y es importante también el poderse cuidar a sí mismo. Por ejemplo, el color del crecimiento de growth en la iglesia es el verde, ¿verdad? Y el verde nos recuerda a las plantas. Y las plantas, por eso traigo verde. Te traigo verde puesto. Entonces sí, porque las plantas requieren de cuidado para crecer, ¿verdad? Y igual nosotros requeremos de cuidado y a veces parte del cuidado es cuidarse a sí mismo, no solo la espiritualidad, sino físicamente. Y a veces uno no puede hacer todo lo que uno tiene para hacer porque el cuerpo le está pidiendo a uno descanso, reposo, Y también el alma, el espíritu le pide a uno porque a veces nada tiene sentido porque estamos solo haciendo. Y uno dice, pero ¿por qué siento que no estoy creciendo? ¿Por qué no siento, verdad, que a veces llegan momentos de desierto, ¿verdad? De espiritualidad, pero también a veces es que hay mucho ruido alrededor de nosotros. Entonces, algo que a mí me ayuda para crecer en eso es que trato de hacer un retiro espiritual en silencio, porque es difícil hacer el silencio hasta que estoy en algo así, ¿verdad? Pero eso es tan importante. Sí, totalmente. O sea, y esto que decías creo que es muy importante, ¿no? El aceptar las limitaciones, ¿no? Yo creo que uno de los peligros del mundo de hoy es el activismo, ¿no? Pensar que yo puedo hacer mucho yo solo y no es verdad, ¿no? Es decir, en realidad lo que tendríamos que hacer es todo lo que hago, lo hago por amor a Jesús y por amor a los demás, ¿no? Entonces, eso te da mucha paz porque hay días en los que puedes hacer mucho y días en los que puedes hacer poco, pero lo importante no es la cantidad de cosas que haces, sino cómo haces las cosas, ¿no? Si las haces por amor a Jesús y por amor a los demás, ¿no? Entonces necesitamos, incluso Blanca hablaba del silencio, ¿no? Y el silencio es muy importante, necesitamos silencio en nuestra vida continuamente, porque si no nos llenamos de ruido y la vida se convierte en un sinsentido, ¿no? Pero también necesitamos aprender a descansar, ¿eh? Yo creo que esto otro día quizás podemos hablar de eso porque es un tema apasionante. Pero vivimos en una sociedad donde no sabemos descansar, no sabemos parar, no sabemos tomarnos un tiempo para estar a solas con Dios o para estar con nosotros mismos y lo necesitamos. Yo como sacerdote, los sacerdotes siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo descanso yo? ¿No? Porque cada uno descansa de manera diferente, ¿no? Yo tengo amigos sacerdotes que descansan viendo una película.
Tengo amigos sacerdotes que descansan jugando soccer, ¿no? Jugando fútbol. Tengo amigos sacerdotes que descansan leyendo, ¿no? Y todos somos diferentes. Hay algunos que piensan, no, yo leyendo no descanso, sino que es como trabajo. Entonces, conocerse a sí mismo y conocer cuándo necesito descanso y cómo descanso en mi día a día. Sí, y poder dar esos momentos para que haya crecimiento. Y ahorita sí con el pie que traigo, la verdad que yo sigo y en las confirmaciones seguía y para que sane necesitaba parar. Entonces se me puso peor. Pero digo, qué interesante, ¿no? Que el cuerpo también le pide a uno eso. Y sí, y hay tantas cosas que nos ayudan a seguir creciendo. Jesús mismo, ¿verdad? El poderlo estar recibiendo frecuentemente es tan importante y tenerlo a Él con nosotros. Yeah. Y creo que de una manera u otra, por eso tenemos la iglesia, para tener esa comunidad de que no son perfectas las comunidades, no son perfectas las iglesias, que ya lo sabemos, pero creo de que si en realidad, aunque sea un grupito pequeño, toma el tiempo de decir, ¿qué es lo que yo puedo hacer mejor en mi comunidad para hacer un cambio? Digamos, por veces estamos esperando que alguien más haga el cambio y que alguien más lo haga porque es muy difícil. Yo no tengo tiempo. Pero por veces Él nos está pidiendo que nosotros hagamos el cambio primero. Y es posible porque somos tan diferentes de que a nosotros nos salga más natural hacer algo que a otra persona. Y a otra persona le puede ser más difícil. Entonces, si nosotros ponemos nuestro granito, entonces creo que ayuda muchísimo. Entonces, ser parte de una comunidad de que obviamente no es perfecta, pero saber de que para eso está la iglesia, para eso están las misas, para eso están los grupos, diferentes grupos, para poder tener a personas cuando lo necesitemos. Para eso están los padres. Y necesitamos a otros para poder crecer, ¿verdad? Porque como decía el padre, no solos. Y algo que mientras Carla hablaba se me venía, porque todas las virtudes nos ayudan a este crecimiento. El padre dijo la humildad, estábamos hablando de la paciencia. Y en esto que decías, Carla, se me viene la palabra, pero se me viene en inglés, meekness. ¿Cómo se dice meekness? La palabra manso. Sí, toca ser manso, ¿verdad? También de espíritu, porque hay cosas en la vida mientras uno va creciendo y a veces quiere que otros crezcan. Hay cosas que le enojan a uno, entonces eso a veces puede cortar un poquito, ¿verdad? Del crecimiento. Entonces toma crecer en esa virtud para poder sobrellevar eso. Y a veces también con nosotros mismos, porque a veces nos enojamos. A mí me toca que a veces me enojo conmigo misma y digo, ¿por qué? ¿Qué estoy haciendo para no dejarme crecer? Y eso es algo malo porque yo misma me estoy dañando, ¿verdad? Claro. Y no siempre crecemos de la misma manera. Entonces, a veces podemos ver hacia atrás y decir, oh, yo antes hacía más penitencia, yo antes podía rezar el rosario de esta manera, no me dolía tanto ir y servir a alguien más, y ahora me cuesta esto o lo otro. Pero no porque estamos de esa manera significa que no estamos creciendo, sino quizás hay otros lados de uno, ¿verdad? Otras cosas en uno que están creciendo y por eso está saliendo algo diferente. Entonces, y esto que dices es bien importante porque la frustración es del demonio y viene cuando uno empieza a no sentir que está creciendo, ¿no? Uno dice, es que no crezco y mejor voy a dejar la iglesia y mejor voy a dejar de hacer oración y mejor voy a dejar... Todas esas frustraciones vienen del demonio, ¿no? Por eso la perseverancia es bien importante, ¿no? San Ignacio de Loyola dice que en tiempo de desolación no hay que hacer mudanza. Es decir, cuando estoy frustrado, lo mejor que puedo hacer es seguir haciendo las cosas que he hecho antes, porque en el momento en el que empiece a cambiar la rutina, estoy dejando cosas que quizás no tendría que dejar, ¿no? Entonces, es bien importante saber que el crecimiento y el fruto lo da Dios y no lo damos nosotros. Entonces, aunque yo no sienta que estoy creciendo y aunque yo no sienta que estoy dando fruto, eso no significa que no esté creciendo y que no esté dando fruto. Y el ejemplo más claro aquí son los santos, ¿no? ¿Cuántos santos? Pienso en Santa Teresa de Calcuta, por ejemplo, que vivieron sin sentir mucho, pensando que no crecían, pensando que no hacían cosas buenas, dieron un gran fruto en la iglesia porque fue Dios el que dio el fruto en ellos. Amén. Sí.
Love that. Sí, y no siempre lo que está alrededor de uno es lo que uno espera. Y se me viene, bueno, yo tenía esta frase de San Francisco de Sales y es muy conectada a eso y dice, si no deseo nada más que agua pura, ¿qué me importa si el agua está contenida en un cáliz de oro o en un simple vaso? ¿Qué importa si la santa voluntad de Dios se manifiesta en mí durante la aflicción o la consolación? Cuando en cualquier caso yo solo deseo lo que Dios requiere de mí y para mí. Entonces, fuerte, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí le toca a uno, no puede controlar todo lo que está alrededor de uno, pero seguir con Dios cerca y Él le va, y uno va a seguir creciendo, no de la manera que uno quiere, sino de la manera que Él tiene para nosotros. Sí, y quizás lo más importante es tener deseos de crecer, dejar que Jesús nos haga crecer. Y no tener miedo, ¿no? Yo creo que a veces los miedos hacen que dejemos de crecer, ¿no? Tantas veces la gente no entra al seminario por miedo, no se casa por miedo, no tiene novio o novia por miedo. Entonces, no tener miedo, ¿no? Jesús sabe que nos vamos a equivocar. Lo sabe perfectamente, por eso instituyó el sacramento de la confesión. Entonces, confiemos en Jesús, que si nos equivocamos, que de hecho sabemos que nos equivocamos constantemente, Él reconduce el camino y nos hace crecer, ¿no? Pero bueno, Carla ya está lista con su ukelele. Así que nos va a amenizar aquí esto con un canto. Ok. Esta es una canción que escribí durante la pandemia, pero creo que está perfecta para hoy, porque es de confiar en Él, confiar de que Él tiene un propósito para ti, un propósito para mí, para todos nosotros. Y let His will be done every day in our lives. Amen. Sabes todo lo que necesito, mucho antes de que te lo pida. Sabes todo lo que necesito, mucho antes de que te lo pida. Confío en ti, Señor. Confío en tu amor. Confío en ti, Señor. Confío en tu amor. Eres más fuerte que mis miedos. Eres más fuerte que mis dudas. Eres mi roca, eres la calma. Tu presencia, refugio eterno. Eres más fuerte que mis miedos. Eres más fuerte que mis dudas. Eres mi roca, eres la calma. Tu presencia, refugio eterno. Confío en ti, Señor. Confío en tu amor. Confío en ti, Señor. Confío en tu amor. Wow. Oye, después de ese canto Está tan un poco bonito, rusty, my bad, but it's there. después de ese canto Bella. tan bonito, si les parece, acabamos con una pequeña oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te pedimos hoy por el desarrollo personal, por el crecimiento personal, Señor, de todos y cada uno de nosotros. Crecimiento, Señor, según tu voluntad. Crecimiento, Señor, según tu medida. Crecimiento, Señor, según tus criterios y no según los nuestros. Tú has visto, Señor, en todos y cada uno de nosotros el santo
que podemos llegar a ser. Nosotros no lo vemos, a veces dudamos, nos cuesta creer que tú quieres que seamos santos. Y por eso hoy te entregamos nuestro corazón para que seas tú el que nos muestres el crecimiento personal para nuestras vidas. Que seamos, Señor, la persona que tú quieres que seamos. Que seamos, Señor, el santo que tú quieres que seamos. Que como la Virgen María en este mes de mayo dejemos que tú hagas de nuestras vidas una obra de arte. Que seas tú, Señor, el artista y que nosotros seamos simplemente un instrumento dócil, un lápiz en tu mano. Te pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre la Virgen. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Y nos despedimos esperando que la guitarra vuelva a crecer y que la pierna de Blanca se recupere. Así que cuídense. Adiós.